Buenos días. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you for a beautiful morning. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Thank you for time together as a church family. Gracias por este tiempo juntos como familia en la iglesia. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Please instruct us, Por favor, instrúyenos, challenge us, rétanos and change us. y cámbianos. We pray in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Amén. Do you ever know the right thing to do? ¿Siempre sabes cuándo es lo correcto que hay que hacer? As a man, it happens rarely to me. Como hombre que soy, eso me pasa muy rara vez. But in my marriage, I can remember at least 3 times. Pero en mi matrimonio puedo por lo menos recordar 3 veces. Sometimes it's a challenge just to know the right thing to do. A veces es un reto simplemente la idea de saber qué es lo correcto que hay que hacer. But even knowing the right thing is not the same as doing the right thing. Y no necesariamente el saber qué es lo correcto que hay que hacer es igual, o significa que lo vas a hacer. Sometimes we know the right thing but don't do it because we forget. Y muchas veces sucede que sabemos cuál es lo correcto que hay que hacer y no lo hacemos porque lo olvidamos. I go from one room of my house to another room, Por ejemplo, voy de un cuarto de mi casa a otro cuarto and I went there to do something, y yo recuerdo que iba a ese otro cuarto para hacer algo, but I just forgot what. pero de repente se me olvida. But sometimes it's not that innocent. Pero a veces no es tan inocente la cosa. Sometimes we don't want to do the right thing because it's hard. A veces nosotros no queremos hacer las cosas correctas porque son difíciles de hacer. We don't like how it feels. No nos gusta cómo se siente. Most Christians understand that humility is the right thing. La mayoría de los cristianos entienden que la humildad es lo correcto que hay que hacer. Most of us don't wake up and think, today I'll be proud. La mayoría de nosotros no nos levantamos y pensamos, hoy voy a ser orgulloso. Today I should look down on other people. Hoy voy a menospreciar a los demás. Today I hope people serve me. Hoy mi esperanza está en que los demás me sirvan. Today should be all about me. Hoy se va a tratar todo sobre mi persona. We don't think that, Normalmente no nos paramos y pensamos así, ¿cierto? but sometimes we live like that. Pero muchas veces vivimos así. I wonder how much we actually feel the weight of Jesus' words. Me pregunto cuántas veces en realidad sentimos el peso de las palabras de Cristo. In John 13:17, En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. you can read it? You said John 13? Yeah, John 13:17. Oh, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17, dice esto: si saben esto, serán felices si lo practican. If you do them. Si lo practican. So the path of humility takes us to some hard places. De forma que nuestro camino hacia la humildad nos lleva a lugares difíciles. But it ends in exaltation to the glory of God. Pero termina, o su fin último, es la exaltación para gloria de Dios. There's an exciting promise with humility. Hay una promesa muy excitante que nos trae la humildad. But the blessing is not for those who think the right things. Pero las bendiciones no son para aquellos que piensan lo correcto. It's not for those who know the right things. No para aquellos que saben lo que es correcto. Jesus says, blessed are you if you do them. Jesús nos dice que serás feliz o eres bendecido si lo practicas. Yesterday we saw that humility is the happy embrace of God's supremacy. Ayer vimos que la humildad
es el atesoramiento, el feliz atesoramiento de la supremacía de Dios. That can't just be something we think. No puede ser simplemente algo que tú crees o piensas, It has to be something we do. tiene que ver con algo que tú haces. So think about how to do humility. De forma que hoy vamos a ver con respecto a ese tema, cómo es que practicamos la humildad. Specifically in two of the hardest places. Específicamente en dos de las áreas de nuestra vida más difícil de practicarla. If you can be humble in your home and in your church, Si tú puedes ser humilde en tanto en tu casa como en la iglesia, then you can be humble anywhere. entonces tú puedes ser humilde en cualquier otro lugar. This morning we'll start in John 13, Esta mañana vamos a iniciar en Juan capítulo 13 and I want to apply it to humility in our home. y quiero aplicar este tema de la humildad en nuestro hogar. This story is about Jesus practicing humility. Esta historia es una historia sobre Jesús practicando la humildad misma. It's a situation that reminds us of family life. Es una situación que nos recuerda sobre lo que significa vivir en la comunidad familiar, la vida con la familia. Jesus is sharing a meal with the people he's closest to. Jesucristo está compartiendo una cena con aquellas personas con las cuales Él es cercano. And this season of life for Jesus is very stressful. Y en esta etapa de la vida de Cristo, donde nos encontramos en este texto, la vida para Jesús es muy estresante en este punto. So first we'll think about the story, Primeramente piensa en la historia misma. and then I'll offer 4 reflections. Vamos a pensar en la historia misma y después voy a ofrecerte a ti 4 reflexiones sobre lo que sacamos de la historia. So first we see the practice of humility is about going low and getting dirty. De forma que el primero de ellos que vamos a ver es que la práctica de la humildad es tener una sencillez de corazón y estar dispuestos a meter las manos para ensuciárnoslas. Let's read John 13 verses 1 to 3. Vamos a leer Juan 13 versículos 1 al 3. Dice esto: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó. Now stop and think for a minute what you would do. Detente y piensa por un momento lo que tú harías. If you knew that you had come from God Si tú sabes que vienes de Dios and you're going back to God, y vas de regreso a Dios, you've done nothing wrong. no has hecho nada malo. You know what truth and justice are. Tú estás muy consciente de lo que significa la justicia y la verdad. And you know who Judas is. Tú sabes quién es Judas. You know what he's about to do. Tú sabes lo que está a punto de cometer. You've invested in him and loved him. Tú has invertido en él, le has amado. For 3 years you taught him. Por un periodo de 3 años le has enseñado, le has instruido. And you know what Satan is putting in his heart. Y tú sabes lo que Satanás ha puesto en su corazón. What would you do? ¿Qué harías? Would you show your wrath? ¿Mostrarías tu ira? Would you bring justice now? ¿Traerías justicia de inmediato? Would you obliterate Judas? ¿O simplemente lo fulminarías? Look at what Jesus does. Miremos lo que Jesús hace. Let's read verses 4 and 5. Leámoslo en los versículos 4 y 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Jesus does a most bizarre and unexpected thing. Jesús hace la cosa más
bizarra y poco esperada. He gets up from supper. Él se para de la cena. That's strange. Eso es extraño. During eating, I don't want to get up. Cuando yo termino de comer, lo menos que quiero hacer es levantarme. In my house, it's just the kids. When they're bad, they get up, and I tell them, sit down. Solo los hijos en casa son los que son mal comportados y se quieren parar cuando están comiendo. The disciples don't know what's happening. Los discípulos no tienen ni una remota idea de lo que está sucediendo en ese momento. He gets up and goes to the corner of the room where the washing supplies are. Jesús se levanta y va a la esquina de ese cuarto donde están todos los utensilios para el lavamiento de los pies. And he starts undressing. Y comienza a hacer lo que vemos en el texto. It's very awkward moment. Es un momento muy incómodo para los discípulos. What is Jesus doing? ¿Qué está haciendo Jesús? It gets even more awkward because he puts on the clothes of a servant. Y es todavía más extraño porque él se ciñe con las ropas de un siervo. Clothes are a really interesting thing. Las ropas o las vestiduras son cosas muy interesantes en ese contexto. You pick the clothes that you do for a reason. Tú eliges la ropa o la vestidura por alguna razón, por eso te vistes con ese tipo de ropa. Some of you have coats and you feel cold. Algunos de ustedes, por ejemplo, están vistiendo ahorita una chamarra porque sienten frío. I want to wear shorts Y en mi caso, yo lo que quiero vestir es shorts. because for me it's hot. Porque para mí este clima, pues no es frío, en realidad es casi como caliente. We pick the clothes that we do because it represents who we are. Nosotros elegimos las cosas con las ropas con las cuales vestimos porque representan de alguna forma quiénes somos. We want people to see us as something. Queremos que las personas nos vean como alguien. That's why we didn't come in our pajamas. Por eso no venimos en pijama hoy, ¿cierto? That's why if you all of a sudden were in your father's clothes, Por ejemplo, es como si de repente tú estuvieras con las ropas de tu papá or your mother's o tu clothes, mamá, you'd be embarrassed. estarías un poco avergonzado tal vez. It's not because your mother has bad clothes. No es porque tu mamá tenga mala ropa o malos gustos de ropa, It's just not what you would wear. simplemente es porque no es algo que tú vestirías. Your clothes say something about you. Tu ropa dice algo sobre tu persona. Jesus puts on the clothes of a servant. De forma que Cristo se pone ropa de siervo To say something about himself. para decir algo sobre su persona. He takes off the clothes of a rabbi Se quita las ropas de un maestro, de un rabino, and puts on the clothes of a slave. y se pone las ropas de un esclavo. And not just any slave. No cualquier tipo de esclavo. The Jews of Jesus' day, Los judíos de la época de Cristo they taught that no Jewish slave could wash feet. enseñaban que ningún esclavo judío debía de lavar los pies. It had to be kept for Gentiles. Tenía que ser reservado, esta tarea tenía que ser reservada para esclavos gentiles que no eran judíos. So feet are dirty and smelly. De forma que sabemos que los pies son sucios, olorosos, And men are dirty and smelly. y los hombres son sucios y olorosos. And here are men who have been walking in sandals for days. Y aquí tenemos a un grupo de hombres que han estado caminando con sus sandalias por días, In hot dirt roads, en caminos sucios y calientes, in marketplaces where animals do their business. en mercados donde los animales hacen sus tareas. Their feet are filthy. Sus pies están asquerosos. Only the lowest of the low slaves could do this. Solo los esclavos con menos grado o más bajos son los que deben ser asignados esa tarea. So here's the picture. De forma que esta es la imagen. So they would be sitting around a table. Ellos estarían sentados alrededor de la mesa.
a low table, lower than like a coffee table. El tipo de mesa que ellos tendrían son mesas muy bajas, más bajas todavía que una mesa de café o de té que tenemos en casa. And they would be leaning on their arm Y ellos estarían reclinándose en esa mesa, acostados, with their feet away from the table. con sus pies alejados de la mesa. So as the disciples are laying there, De forma que mientras los discípulos están reclinados ahí en esa posición, Jesus comes with a towel on Jesucristo viene con una toalla and he pours water and washes them and dries them with his towel. y él pone agua, los limpia y después los seca con la misma toalla. What would you be thinking if you were one of the disciples? ¿Qué estaría pasando por tu mente si tú fueras uno de los discípulos? Why is he doing this? ¿Por qué él está haciendo estas cosas? Why is he washing my feet? ¿Por qué está lavando mis pies? I want to be as clear as I possibly can. Quiero ser tan claro como sea posible. This never happens. Esto nunca había pasado. Never in Greek or Roman culture, Nunca en la cultura romana o griega, never in Jewish culture, mucho menos en la cultura judía, never in any stories or literature, ninguna historia de literatura de otras culturas, never would a superior nunca un superior wash the feet of an inferior. lava los pies de alguien que es un inferior. I think this would create an awkward silence. Esto, claro, generaría un ambiente de rareza en ese lugar. They wouldn't know what to think. No sabían qué pensar de lo que estaba sucediendo. But if you know Peter, Pero si tú conoces a Pedro, he prefers saying something awkward to awkward silence. él prefiere decir cosas raras en vez de estar metido en un ambiente raro. So he speaks, we read verses 6 to 9. De forma que él habla, y lo vemos en versículos 6 al 9, que dicen esto. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Oh, sorry, I read up to 10. That's okay. That's good. So understand, Peter's impulse is a good one. ¿Te das cuenta? El impulso de Pedro es un buen impulso. He wants Jesus to be greater than him. Él quiere que Jesús sea supremo sobre su persona. He doesn't want Jesus to take the lower role. Él no quiere que Jesús tome el lugar más bajo. But Jesus says, I need to do this or you're not with me. Pero Jesús le está diciendo, necesito hacer esto o tú no tienes parte conmigo. So he says, wash all of me then. Entonces la respuesta de Pedro es, entonces lávame completo. I wonder if Jesus laughed. Me pregunto si Jesús se rió en ese momento de esa declaración. He's, Peter, you're missing the point. Como diciendo, Pedro, estás perdiendo el meollo del asunto. So we read verses 10 to 12 there, or 11 to 12. Y vamos a continuar leyendo en la lectura, versículo 10, lo voy a volver a leer hasta el 12. Dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Here Jesus is talking about a greater cleansing. Jesucristo aquí de lo que está hablando es de una limpieza superior, mayor. A one-time cleansing. Una limpieza que sucede una vez. It will come through the cross for the forgiveness of sins. Y una limpieza que vendrá por medio de una cruz para el perdón de los pecados. His serving now points towards his serving then.
Este servicio de ese momento está simplemente apuntando o haciendo alusión al servicio más alto que viene siendo representado en el sacrificio de Cristo en la cruz. So he asks, do you understand this? De forma que se lo pregunta, ¿entiendes estas cosas? But of course they don't. Y bueno, claro, lo vemos, ellos no entienden estas cosas. So he explains more in verses 13 to 17. De forma que él les explica más, y lo vemos en versículos 15 al 17. Perdón, 13 al 17, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesus is a master teacher. Jesús es un maestro de maestros. So he teaches not just with words, Él no simplemente enseña a las personas con palabras, he's teaching by his actions. Él enseña con sus acciones. He's teaching them the practice of humility. Él les está enseñando la práctica de la humildad. He goes low and gets dirty for his loved ones. Él se humilla y se ensucia las manos por aquellos que Él ama. The practice of humility La práctica de la humildad is going low and getting dirty to bless those you love. es humillarte y ensuciarte las manos por aquellos a los cuales tú amas. You're willing to look like a slave or servant Estás dispuesto a lucir como un esclavo o sirviente to lift others up. para que otros sean exaltados. You're willing to be seen as less than someone else Estás dispuesto a verte como alguien que es menor a otro, if it means that those you love are blessed. si lo que significa es que aquellos a los que tú amas serán bendecidos. So here are a few observations on the practice of humility. De forma que aquí vamos a ver algunas observaciones sobre la práctica de la humildad. The first one is this. La primera es esta. The practice of humility is bound up with love. La práctica de la humildad está atada al amor, que es la primera. Everyone loves love, right? Todo mundo ama la idea de amar, ¿cierto? In your home, you want love. En tu casa, lo que tú quieres es amor. Humility is an essential ingredient in love. La humildad es un ingrediente esencial en la práctica del amor. Humility makes love practical. La humildad hace que el amor sea práctico. Look how John frames Jesus' display of humility. Mira cómo es que Juan muestra la práctica de la humildad del amor de Jesús. In verse 1, En versículo 1, he says, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. se nos dice en la mitad del versículo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. The whole story of Jesus serving in humility Toda la historia de Jesús sirviendo en humildad is a display of love. es una muestra de su amor. So Jesus says in verse 34, De forma que Jesucristo nos dice en el versículo 34 del mismo capítulo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. we all say that we want love in our homes. Todos queremos amor en nuestros hogares, But apart from actions, love is just a word. pero sin acciones el amor no es más que una palabra. Humility gives hands and feet to love. Y la humildad lo que demanda es que nuestros pies y nuestras manos amen. Jesus embodies love in an act of humility. Jesucristo encarna el amor en el acto de humildad. This is how you create a culture of love in your family. Es así como tú puedes generar una cultura de amor dentro de tu familia.
You serve one another. Se sirven los unos a los otros. Jesus says this new commandment will define his people. Lo que Él nos dice es, este nuevo mandamiento va a definir o va a caracterizar a mi gente. It's a new commandment, Es un nuevo mandamiento, but it's like an old commandment. pero es como un viejo mandamiento en realidad. The other commandment El otro mandamiento said, love your neighbor as yourself. nos decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. But instead of your neighbor, Pero en vez de decir a tu prójimo, Jesus says, love one another. Jesús dice, ámense los unos a los otros. In the community of the disciples En la comunidad de los discípulos de Jesús and in your homes. y en sus casas. You know what's even harder than loving strangers? ¿Sabes qué es aún más difícil que amar a un extraño? Loving the people you live with. Amar a aquellos con los cuales tú vives. Because they're the ones who see your faults Porque son los que ven tus faltas and you see their faults. y tú ves sus faltas. It's easy to let a grudge grow. Es fácil que dejemos un resentimiento de... ¿De qué? Sí, crecer un resentimiento de coraje. Bitterness. Yeah. Sí, amargura en nuestros corazones. And to let distance grow in relationship. Y permitir que la distancia nos separe, las relaciones se separen en distancia. We can be distant from those we live the closest with. Podemos estar distantes de aquellos con los cuales estamos cerca. Jesus says, love one another. Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. But it's not just who you love that's new. Pero no es solo aquellos a los cuales, a quien tienes que amar, que es nuevo en este nuevo mandamiento. It's also how you love that's new. También lo que es nuevo de este nuevo mandamiento es cómo es que hay que amarlos. It's not just love as yourself. No simplemente ámalos como a ti mismo. There's a new standard. Hay un estándar más alto, nuevo. Love as I have loved you. Ama como yo te he amado, dice Jesús. The standard for loving each other El estándar que tenemos para amarnos los unos a los otros is how Jesus loved us. es cómo es que Jesús nos amó. It serves in humility. Él nos sirve en humildad It persists in the face of offense. y persiste aún en medio de la ofensa, Even where there are insults and hurt. aun cuando haya insultos o nos lastimen, Even where there's betrayal, aun cuando haya traición, which sounds like many of our homes. que suena parecido en muchas veces, como a veces en nuestras casas. Have you ever told someone you love them and they don't seem to believe it? ¿Alguna vez le has dicho a alguien que le amas y no pareciera creerte? It might be that the practice of love is missing. Podría ser porque la práctica del amor está perdida en medio de esa declaración. You have the words, but you haven't put in the work. Tú tienes las palabras correctas, pero no las has puesto en acción. If you say you love, but you don't serve, they don't feel loved. Si tú dices que amas, pero no sirves a la persona, esa persona no se siente amada. Where you don't serve, they don't see your love. Cuando no sirves, no pueden ver tu amor. Maybe some of you still live at home with your parents. Probablemente algunos de ustedes aún vivan en casa con sus padres. One of the best ways to build a home of love Una de las mejores formas de construir una casa fundamentada en el amor is humbling yourself to honor your parents. es humillarte a ti mismo en una dirección de honrar a tus padres, Bless them, bendecirlos, serve them, servirlos, pray for them, orar por ellos, encourage them. animarlos.
they will feel loved. entonces se sentirán amados. Parents, do you want your children to know that they are loved? Padres, ¿ustedes quieren que sus hijos sepan que los aman? Don't be so important at work No hagas tu trabajo más importante that you're absent at home. que tu ausencia en casa. Don't be so important in your own mind No te des mucha importancia en tu persona o en That- tu mente, that you can't play with your kids. de tal forma que no puedes jugar con tus hijos. Be willing to get down on the floor and play with them. Estate dispuesto a ponerte en el piso, a jugar con ellos. Don't be so big that you can't look them in the eye and listen. No te creas tan altivo que no los puedas mirar a los ojos, detenerte a escuchar. In your home, En tu casa, do you love not just in word but in action? amas no simplemente en palabras, sino con acciones. Do you honor and lift up those you live with? Honras y exaltas a aquellos con los cuales vives. Do you go low to serve them? Te humillas para servirles. The practice of humility is bound up with love. La práctica de la humildad está atada al amor. Here's a second observation. The practice of humility is a reflection of the way we've been served. Y nuestra segunda observación que vemos del texto es que la práctica de la humildad refleja la forma en la que nos han servido. So let's read verse 15 again. Leámoslo en versículo 15 nuevamente, dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. This is not simply about literally washing feet. Esto no es simplemente literalmente la idea de lavar los pies a alguien. Look at verse 7 again. Veamos nuevamente en versículo 7 que dice esto. Jesús les respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. They'll understand afterward. Ellos lo entenderían después. That means after the cross. Lo que significa después de la cruz. What it means to be truly loved and served by Jesus. Lo que significa haber sido verdaderamente amado y servido por Jesús. What it means to be truly cleansed. Lo que significa haber sido verdaderamente limpiado. For Jesus, Para Jesús, foot washing is not the lowest he will go. el lavar los pies no iba a ser lo más humillante que iba a ser. He will do more than private foot washing. Él iba a hacer algo más que lavar los pies en privado. His humility will lead to a public shaming. Su humildad lo llevaría a avergonzarlo públicamente. More than just putting on a servant's towel, Más que la simple idea de ceñirse con las ropas de un siervo, he will be stripped naked in death. él estaría desnudo en agonía de muerte. More than pouring water from a jar, Más que simplemente echar agua desde una jarra, his blood will be poured out from his wounds. él vertiría agua de sangre de su cuerpo. More than cleansing their feet from the dirt of the world, Entre más él limpiaría los pies y la mugre de los discípulos, his blood will wash their souls from sin. su sangre iba a limpiar sus almas del pecado. Do you understand why foot washing is uncomfortable? ¿Se entiende la idea del por qué lavar los pies es nada agradable? He had to touch them where they felt dirty. Él tenía que tocarlos donde ellos se sentían sucios. That's the very place we don't want to be touched. Es el tipo de lugar de nuestro cuerpo que no queremos que nadie toque. This is what makes the cross uncomfortable too. Esto es lo que hace la cruz de Cristo poco agradable también. He bears our sins in his body. Él lleva nuestros pecados en su cuerpo. Not general sins, No pecados, my specific sins. sino pecados específicos.
de mi persona, the things that I am most ashamed of, las cosas por las cuales yo estaría muy avergonzado, what I don't want anyone to know or to see. las cosas que no quisiera que nadie nunca viera de mí. Jesus has to touch it Él las toca and take it on himself. y las toma sobre sí mismo. Have you let Jesus serve you? ¿Has dejado que Jesús te sirva? Have you let him touch you where you are most filthy? ¿Has dejado que Él toque esa área de ti donde está todo más asqueroso? Have you asked him to cleanse where you are most dirty? ¿Le has pedido que te limpie en esa área en particular donde hay más suciedad? Have you taken your sin and put it on him? ¿Has llevado tu pecado y dejarlo en Él? Have you made him to be your servant? ¿Has permitido que Él sea tu siervo? It's only once you have let him serve you No es sino hasta que tú permites que Él te sirva that you can reflect that service to que others. tú puedes reflejar ese servicio a los demás. The humble serving that Jesus calls us to El tipo de siervo humilde al cual Jesús nos está llamando ser it's an up close and awkward serving. es un tipo de servicio que es muy difícil, muy raro servir. In our homes, people know the worst of us. En nuestras casas, aquellos con los que vivimos conocen lo peor de nosotros, But this is where we are called to serve. pero es ahí a donde hemos sido llamados a servir. This is exactly why it's so hard for a husband to serve a wife. Esta es precisamente la razón por la cual es difícil para un marido servir a su esposa Or a wife to serve a husband. o una mujer servir a su esposo. We shrink back rather than reaching out. Nos encogemos, nos quedamos pasivos en vez de ir y servir a otros. If we haven't trusted Jesus to cleanse us, Si no hemos confiado en Jesús como para que nos limpie, then we cover ourselves entonces nos cubrimos a nosotros mismos and we pull back from those that we love. y nos alejamos de aquellos a los cuales decimos que amamos. The relationship of a husband and wife La relación entre un esposo y una esposa should be a reflection of Christ in the church. debería ser un reflejo de Cristo con su iglesia. If this is how Christ loved his people, Si así es como Jesús ama a su gente, then of all the people in the whole world, entonces de todas las personas de todo el mundo, the ones who should most clearly reflect the humility of Jesus las cuales deberían de reflejar de manera más clara y evidente la humildad de Jesús, are husbands son esposos who love their wives que aman a sus esposas and serve y las sirven, les sirven in humility. en humildad. Brother, are there ways that you know you should serve your wife, but you're refusing? Hermano, hay algunas maneras en las que tú sabes que deberías estar sirviendo a tu esposa, pero estás siendo negligente. Do you know how she wants to be served? ¿Sabes? ¿Y te ha dicho cómo es que ella quiere ser servida? Are you scoping out her interests? ¿Estás, como decíamos ayer, telescopiando su interés? Are you listening to her? ¿Le estás escuchando? Do you understand her? ¿La estás buscando entenderla? Sister, are there Hermana. ways that you can humble yourself to serve your husband? Hermana, hay formas en las que tú sabes que te debes de estar humillando para servir a tu marido. In our homes, En nuestras casas, our marriages should reflect the way we've been served. nuestros matrimonios deberían de reflejar la forma en la que se nos ha servido. Here's the third observation. Esta es la observación número 3. The practice of humility, La práctica de la humildad, when we reject it,
cuando la rechazamos, is a declaration of supremacy. es una declaración o estamos declarando nuestra propia supremacía. So look at verses 15 and 16 again. Leamos versículo 15 y 16 nuevamente, dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Here's a simple question. Aquí tengo una pregunta muy simple. Are you greater than Jesus? ¿Eres tú más grande que Jesús? Do you deserve to be spared what he endured? ¿Debes relajarte mientras se esfuerza? In coming and going low and getting dirty, Cuando somos llamados a humillarnos y a ensuciarnos las manos, as our teacher and Lord, como nuestro Señor y Maestro, Jesus made it impossible for anything to be beneath me. Él hizo que fuera imposible que cualquier cosa estuviera lejos de mi alcance. If you refuse to humble yourself in your home, Si tú te estás rehusando a humillarte dentro del hogar, you're declaring that you are greater than your master. lo que estás haciendo es declarando que eres mayor que tu maestro. You're saying that you're greater than the one who came to serve you. Estás diciendo que eres mayor que aquel que te vino a servir. Here's the fourth observation. Aquí está la cuarta y última observación. The practice of humility, La práctica de la humildad, when we embrace it, cuando se atesora, is an expression of faith. es una expresión de fe. You're declaring, like Jesus, Estás declarando como Jesús that you know where the path of humility ends. que tú sabes dónde es donde termina el camino de la humildad. In faith, you entrust your exaltation to God. En fe o por la fe tú confías tu exaltación a Dios. Look at verse 3 again. Veamos nuevamente en versículo 3, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. When your family member gives you a hard time, Cuando tu miembro de la familia te está haciendo las cosas difíciles, when they're impatient and hard to love, cuando están siendo impacientes contigo y se vuelven difíciles de amar, you can remember this. puedes recordar esto. The path of humility leads to exaltation. El camino de la humildad me lleva a la exaltación. And in that moment, as you obey, Y en ese momento, mientras estás obedeciendo, as you humble yourself, mientras te humillas, in faith, you're saying you believe the promise. por la fe y en la fe, lo que estás diciendo es que tú crees en la promesa. I can go low now Me puedo humillar en este momento, because God will exalt me later. porque será Dios el que me exalte después. As I serve this way in my home, Mientras yo sirva de esta manera en casa, en el hogar, as we create this culture of humility and love, mientras yo fomente esta cultura de humildad y amor en el hogar, our family will become a stage mi familia se va a convertir en el escenario where we put faith on display through love. donde vamos a poder mostrar fe a través del amor, por medio del amor. You know what the right thing to do is ¿Sabes cuál es la cosa correcta que hay que hacer? because you've received it in Jesus. Porque la has recibido en Cristo And you know there is a reward. y sabes que hay recompensa. The only question La única pregunta is, will you remember Jesus' words? es si recordarás las palabras de Jesús. Blessed are you if you do them. Feliz eres o bendecido serás si las practicas. Let's pray. Vamos a orar.
Father God, we need faith Padre Dios, necesitamos la fe and we need grace. y necesitamos la gracia. We need help. Necesitamos tu ayuda. It is hard to love well in our homes. Es difícil amar bien a los que viven en nuestro hogar. Help us to trust the promise Ayúdanos a confiar en la promesa and to know where this road leads. y recordar hacia dónde nos lleva este camino hacia la humildad. And give us strength Danos fortaleza to walk in humility and obedience para caminar en humildad y en obediencia and to love well in our homes. y amar a los que viven con nosotros de la manera correcta. In Jesus' name. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Well, vamos a iniciar el tiempo de preguntas y respuestas. No sé si me podrías prestar 2 banquitos de la cafetería, porfa. ¿Podrían ayudar a alguien a Mireya, porfa, para esa labor? Gracias, Mireya, gracias. No sé quién más fue por ahí. Sí, por favor, gracias por el micrófono. ¿Me ayudas a pasárselos a aquellos que quieran hacer algún tipo de pregunta? Hemos ya visto 2 de las enseñanzas que se tenían preparadas para Gracias. este discipulado de este fin de semana. Gracias. Y me gustaría que nos diéramos esa oportunidad de reflexionar por un lado, pero por otro lado de sacar nuestras dudas por medio de preguntas que te hayan surgido en tu mente a la luz de estas 2 enseñanzas que hemos escuchado hasta el momento. Así es que, por favor, siéntete con la libertad, sé humilde y dinos cuál es la duda que tú tienes. O no necesariamente tiene que ser una duda, tal vez estás buscando aclaración, no nada más como para ver si entendiste algo. O aún puede ser un caso real en donde digas, tengo este ejemplo donde no sé cómo mostrar humildad y tal vez necesitas escuchar un poco de sabiduría del pastor Julián y te pueda dar una idea de por dónde empezar a mostrar humildad en ese ejemplo en particular del cual tú quieras hablar en público. Entonces, ¿quién dice yo? Adelante, por favor, ahí atrás, para que quede grabado y si quieren también una toallita para que después al que siga le puedan pasar el micrófono con... Hola. Hola. ¿Cómo están? Buen día. Hello. Lo que me quedó claro es que finalmente el acto de fe y el acto de la humildad es el amor que debemos nosotros emitir hacia las personas. Déjame traducirle. What got clear to me is that the act of faith and humility is an act of love. Is how we show love to people. Mm-hmm. En lo personal, Personally, creo yo que es en muchas ocasiones transmitir ese amor. O sea, finalmente dicen, para que puedas transmitir el amor, tienes que sentirlo y que la persona que lo está recibiendo lo sienta de esa misma manera. yeah. So personally, I got it also that for people to perceive that love, they gotta make sure you are conveying that love in the right way. Sobre todo con las personas que no somos afines, que tenemos rencores hacia esa persona. And it will be harder, obviously, with those we don't really like or we have no compatibility with them. Yeah. Entonces, nuestro trabajo es romper ese rencor, dar amor, pero ¿cómo hacerlo? So then I understand that our job is to break through that barrier and to show love. But
The question is, and we have to show love. The question is, how do we do that? So, Yeah. I think one of the things yo creo que una de las cosas that has to happen first que necesita suceder primero is listening. es escuchar. We have 2 ears and 2 eyes, Tenemos 2 oídos y 2 ojos, but only 1 mouth. pero solamente una boca. And I think God did that on purpose. Yo creo que Dios hizo eso de manera muy intencional. And if we're quick to listen, Si somos rápidos para escuchar, often we can end up finding out things that we do like about the person. a menudo encontraremos que vamos a encontrar cosas que nos gustan de la persona, They're made in the image and likeness of God. que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. And if God is our truest love, Y si Dios es en realidad nuestro verdadero amor, then when we see something of God in them, entonces cuando veamos algo de Dios en ellos, it will help soften our heart. eso va a ayudar a que nuestros corazones sean ablandecidos, suavizados. But sometimes it takes a lot of work trying to find that piece that we like. Y muchas veces toma mucho trabajo tratar de encontrar esa parte de la persona que nos va a gustar. And sometimes, especially if the person's not a Christian, Y muchas veces, en particular, si la persona no es un creyente, they can try to make it hard for us. ellos a veces de manera intencional lo quieren hacer más difícil para nosotros. So our serving them can't just depend on our liking them. De forma que nuestro servicio no puede depender únicamente en que haya algo en ellos que nos guste. You can paraphrase in Romans 5, while we were still sinners. En Romanos 5, por ejemplo, Romanos 5:8 se nos dice que mientras nosotros éramos aún pecadores, Jesus loved us before we were anything beautiful to him. de forma que Jesús nos amó muchísimo antes de que fuéramos nosotros algo que le agradara de ver en nosotros. It was when we were enemies that he served us. Era mientras éramos sus enemigos, pecadores. And it was his love that has made us more lovable. Y ha sido su amor que Él ha puesto en nosotros lo que nos ha convertido en alguien con ganas de amar. So sometimes loving someone helps change them. De forma que muchas veces lo que sucede es que cuando amamos a alguien, eso ayuda a que ellos cambien. The only other thing Una cosa más, is one way you can serve someone in humility una de las formas en las que puedes servir a alguien en humildad is to pray for them. es orando por ellos. I can never stay angry at someone I pray for. No recuerdo una ocasión en la que yo pueda permanecer en un estado de enojo hacia alguien por el cual he orado. I can't hate them and ask God to bless them at the same time. No puede suceder que yo los esté odiando y al mismo tiempo pedirle a Dios que los bendiga. So sometimes the discipline of praying De forma que muchas de las veces la disciplina del orar por otros helps me to understand that it's not just them that needs to change. me ayuda a entender que no solamente ellos necesitan cambiar. Sometimes the reason I don't like them Muchas de las veces la razón por la cual no me agrada a la persona is because there's stuff in here that needs to change. es porque hay cosas en mi corazón que necesitan cambio. So prayer is good. De forma que la oración ayuda mucho en esa dirección. Aquí tenemos Miriam y después mi suegra. Bueno, aquí nada más para clarificar, está bien que nosotros podamos empezar orando por esa persona sin sentir
o sintiendo algo malo por ellas. Okay. So the question is, would it be okay to start with prayer for that person while we know we feel something wrong against them in our hearts? Yes. Sí, dicen, podemos empezar ahí, aunque esté sucediendo eso. Yeah. Porque muchas veces el pretexto es no lo hago porque no lo siento. Yeah, because so many times the excuse is, I don't do it because I don't feel it. Yeah. Yeah. I don't know if Jesus felt like washing Judas's feet. Para ser honestos, yo no sé si Jesús sintió el deseo de lavar los pies de Judas, But he did it because it was the right thing. pero él lo hizo porque era lo correcto que había que hacer en el momento. And with prayer, I find that too. Y con la oración encuentro algo similar. Sometimes I just don't want to pray Muchas de las veces yo no quiero orar for this person or for anything. por cierta persona o por cualquier otra cosa, But when I start doing it, pero cuando comienzo a hacerlo, I want to keep doing it. entonces me mantengo y lo sigo haciendo. So often our obedience leads our heart. Así que a menudo es nuestra obediencia la que se adelanta y después nuestro corazón alcanza esa obediencia. Gracias. Thank you. Mi suegra, ¿tienes una pregunta? Y yo quisiera preguntar, ok, estamos hablando de que hacer lo correcto, ¿sí? Pero ¿qué tan válido es hacerlo por obediencia nada más? El amar a otros solo por obediencia. Yeah, I think it's similar. Es similar la pregunta, creo, a la que se hizo adelante. Yeah, we are talking about obedience or humility in the form of obedience. But how is it fair to do it just for obedience without necessarily feeling the desire of doing it? I think it's kind of similar, right? Yeah, yeah. I know with my kids, Con mis hijos, por ejemplo, it can be the same. sucede. Sometimes they don't want to obey. Muchas de las veces ellos no quieren obedecer, A lot of times they don't want to obey. son en verdad muchas, But as a father, pero como un padre que soy, my heart is pleased when they just do it even though they don't want to. mi corazón se complace cuando obedecen, aun cuando sé que ellos no quieren obedecer, Because they know it honors God. porque ellos saben que honran a Dios al hacerlo. And I think sometimes that's God's way of working in our heart. Y muchas de las veces esa es la forma en la que Dios trabaja en nuestros corazones. Because if I don't want to pray for someone, Porque, por ejemplo, si yo no quiero orar por alguien, if I don't want to serve them, si no le quiero servir, and then I realize, oh, I don't want to do that. y después me doy cuenta, oh, no, yo no quiero hacer eso, Now I'm not just serving that person, ahora no solamente no estoy sirviendo a alguien que debería estar yo sirviendo, God's showing me how I need to change. Dios me está mostrando cuánto necesito transformación. So sometimes that tension Así que muchas de las veces esa tensión helps us to see our own heart. nos ayuda a ver con claridad nuestro corazón. Why wouldn't I want good things for this person? ¿Por qué no debería hacer o servir a tal persona, orar por tal persona? So that's how God helps to change us when we see the disconnect. De forma que es así como Dios nos ayuda a ser cambiados cuando vemos esa desconexión de las cosas. Jesus taught a parable Jesús enseñó una parábola about two sons. de dos hijos. And he asked the first son to go work in the field. Él pide al primero, el padre pide al primero que vaya a trabajar el campo.
And the first son said no, y les dice que no, but later he went and did it. pero después fue y lo hizo. And the second son said yes, Y el segundo hijo dijo que sí al inicio, but he never went and did it. pero nunca lo hizo. And Jesus was pleased with the one who, even though he said no, went and did it. Y Jesús estaba complacido con el primero que aunque al inicio dijo que no, al final sí lo hizo. The humility that he wants El tipo de humildad que Jesús quiere ver en ti is a heart of obedience, es un corazón de obediencia. and oftentimes the obedience is what changes our hearts. Y a menudo es la obediencia lo que transforma el corazón. Thank you. ¿Alguna otra? Ahí atrás, Arturo. Mi pregunta va relacionado al acto de sacrificio de tu propio gusto, ¿De tu cómo? de tu propio gusto o de tu propio sentir para con la otra persona que tiene otro gusto. Ok. Ejemplo, por ejemplo, un padre y su hijo, que a lo mejor su hijo adora a lo mejor digamos el América, ¿no? O el fútbol. Ajá. Pero el papá no le gusta el fútbol ni tampoco el América, ¿no? Sí, sí. Que tiene que a lo mejor sucumbir a los gustos del hijo Ah. para sentir ese amor, ¿no? A lo mejor. Para que su hijo se sienta amado por su padre. Exacto. Ujú. Ok, y en sí la pregunta que Es ¿qué tanto tiene uno que sacrificar esos gustos ok, para darle ese significado de amor a la otra persona? ¿de dónde está la línea que no tenemos que pasar? Exacto. Por decirlo así. Okay, so the question is this. So I understand there is the act to show humility with sacrifice. And sometimes there's cases where that is demanded from us. And he's giving me an example of you have your son, he likes soccer, you don't like soccer, but you want your son to feel love, and then you go with him to go watch the soccer match, and that's a way to show your love, and in the same way to make a sacrifice because that's not your preference. Mm-hmm. What is the thin line where to serve him that way? Like, is there any moment where that should not be accepted? Like, because at the end of the day, I don't know if you understand the idea. Is there like a thin line we should not cross in doing that? Yeah. So the goal is to do what's best for them. El objetivo es hacer lo mejor para los demás. As a parent, that's very complicated Como padre, eso se vuelve complicado a veces. because sometimes you just do what they want to show them they're treasured, Porque muchas de las veces tú haces lo que ellos te piden para mostrarles their treasure, you say? yeah, treasured, prized, precious. That they are precious for They're you. precious, yeah. Yeah, muchas veces haces lo que ellos te piden porque quieres mostrarles que los aprecias, que los atesoras, que los amas. But if you let them think that they're the center of the world, Pero también está este peligro de que si les permites o empiezas a fomentar en sus mentes que ellos son el centro del mundo, you're not serving them. entonces ya no les estás sirviendo y tampoco les estás amando. Children are born thinking they're the center of the world. Tenemos que recordar que los hijos, los niños, nacen pensando que ellos son el centro del mundo. So the line as a parent De forma que la línea que tenemos que guardar como padres is to let them know they're precious es dejarles ver que los valoramos, que los apreciamos, que los amamos, and they're loved, son amados, but they're not the center of the world. pero que no son el centro de este mundo. And so sometimes Muchas de las veces it might be appropriate será apropiado to say, no, you come with me. You enjoy what daddy likes now. You experience this with me. no, por esta ocasión tú vienes conmigo, ahora vas a disfrutar lo que a papá le gusta hacer y lo vas a disfrutar, lo voy a garantizar. But you do it because you're discipling them. Pero lo haces porque a manera de discipulado You're helping them to think about the interests of others. les estás ayudando a pensar en las categorías de considerar el interés de otros antes que el tuyo.
So you can make them come with you de forma que lo haces que venga contigo, to watch what you like, que vea lo que a ti te gusta, and it can be sinful, y podría ser pecaminoso or it can be godly, o podría ser piadoso, depending on your heart. dependiendo qué es eso que te gusta. If you're doing it to bless them. Si lo estás haciendo para bendecir a ellos. Ya. Bueno, aplicaría igual lo mismo como para una pareja, como también para... Yeah. But the principle would apply for any other kind of relationship, right? Yeah, exactly. Así es. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas por acá? ¿Aclaración? ¿Acá? ¿Sí querías o ella levantó tu mano? Ok. Bien. ¿Qué pasa cuando tú deseas mostrar tu humildad o quieres hacer el bien a alguien? Tu mente te dice que no es correcto porque esa persona ha hecho cosas que no, pero tu corazón te dice que sí. ¿Qué debes de hacer? ¿Abordar, seguir con tu intención? Ajá. ¿O decir no te lo mereces? Yeah. Yeah, the question is, what happens when there is someone you want to show humility to, and you know you want to do it in a way, or because you know that's the right thing to do, to show humility to that person, but your heart... Okay, come on. You want in your heart, Okay. but you know. Oh, okay. You don't deserve. Okay, yeah, but sorry, I got it wrong. In your heart, you wanna show humility to someone. You wanna love that person and show humility, but you know that person has done things that sinful things that have harmed you, and what to do with that? Like, how does it work? Where is again? I guess the question is, where is the line that I should not be crossing in that act of trying to show love or humility? So I can give an example from my family. Te puedo dar un ejemplo en mi familia. There are some members of our family who have very serious drug addictions. Hay algunos miembros de mi familia que tienen algunos vicios de adicción fuertes And they'll be in and out of jail, y han estado dentro y fuera de la cárcel en repetidas ocasiones. and they'll disappear for a while, Y de repente se desaparece la persona and then they want to come back again, y después quieren volver a regresar, but they want money, pero lo único que quieren es dinero, they want a place to live, un lugar en donde vivir, but we know that they're going to use the money for drugs. pero de antemano sabemos que usarán el dinero para drogas. And there's no repentance. Y tú puedes ver claramente que no hay arrepentimiento en sus corazones, So they'll just repeat the pattern again. de forma que el patrón se repite nuevamente. So in my heart, Así que en mi corazón I want to just give them what they want les quiero dar lo que ellos piden, because it will make me feel better porque me va a hacer sentir mejor and they'll think that we care for them, y ellos van a poder ver que en verdad los cuido, los procuro. but in truth, Pero la realidad es esta, the best thing is to not give them money. que lo mejor es no darle dinero a esa persona. That's the hardest thing to do, is to not give them it, Lo difícil aquí es no dar ese dinero, because it would only encourage them to keep doing the same things. porque eso simplemente los va a alentar a seguir haciendo lo malo que estaban haciendo. So every situation is different, De antemano sabemos que cada situación es diferente, but it's not always just as easy as saying, let's give them whatever they want. pero no siempre es fácil simplemente decir, démosle lo que nos están pidiendo. And we have to be careful not just to do the thing that feels the best, Y tenemos que tener mucho cuidado de no simplemente hacer esa cosa
que se siente bien o que se siente de lo mejor. Because sometimes what really serves other people, Porque muchas de las veces lo que en verdad sirve a otros, especially the people we love, especialmente aquellos a los cuales amamos, it feels like it's ripping our heart out. es que se siente, es eso que haga que nos sintamos que nos está desgarrando el corazón. And sometimes humility is doing that hard thing that hurts. Y muchas veces la humildad lo que demanda es eso, hacer eso que nos hace sentirnos con un corazón desgarrado. But every situation needs wisdom. Pero cada situación tiene su contexto particular y necesita sabiduría muy particular de ese contexto y de esa situación. Which is why it's good you guys have a wise pastor. Por eso ve con un pastor que sea sabio, que no necesariamente. Ya. Thank you. Sí te ayudó la. Sí. Acá. Podríamos decir Si quieres para que quede grabado. Podríamos decir que el límite entre el servicio y la humildad es hacia los demás es el no hacerlos pecar. Yeah, so then, based on what you just said, we could say that serving others and showing humility to others, we must include also making sure we are not fostering sin in their lives. See, Yes, sí. as much as it depends on us, Por mucho que dependa de nosotros, o en cuanto dependa de nosotros, if I want to bless my kids si yo quiero bendecir a mis hijos and I give them all some money, y les doy todo el dinero que me piden, and then one of them just goes and uses it for something bad, y uno de ellos simplemente va y lo usa en cosas que no son buenas, that's not my fault. no es mi culpa. I just wanted to bless them. Yo simplemente quería bendecirlos. But if I knew that they were going to use it for something bad, Pero si yo sabía de antemano que iba a ser usado para hacer algo malo o hacerlo malo, then I shouldn't do it. entonces yo no debería estar haciendo eso. Ya. Acá. ¿Hay alguien levantó la mano? Ok, después Martín. Gracias. Me queda claro que la lucha es entre el orgullo y la humildad. It is clear to me that the fight is always between pride and humility. The which, sorry, say that The again? fight, it is Oh, yes, clear in my yeah. mind that the Yeah. fight Yeah. is always between pride and humility. Y la mayoría de las veces gana el orgullo. And most of the times, pride wins. You're like me. Y ¿cómo ganar esa batalla para que sea la humildad la que gane y no el orgullo? Porque esto es una lucha diaria. Yeah. So how can we switch results in a way that is more often humility what wins and not pride like it usually happens? Generalmente yo pienso, no se lo merece, o no se lo ha ganado. Eso es mi orgullo. Pero ¿cómo cambiarlo para que entonces sea una actitud de humildad de mi parte? Yeah. Generally, my mindset is that person doesn't deserve it, or she or he hasn't won what it takes for me to then show an act of humility. But I know that's wrong. How do I have a different kind of mindset? I can tell you what I do. Te voy a decir lo que yo hago. For me, I find it most helpful to journal. A mí me ayuda mucho tener como un tipo de diario. And the reason is I need to remind myself of what Jesus did for me. Y la razón es esta. Necesito estarme recordando a mí mismo lo que Cristo ha hecho por mí. And sometimes I skip that when I'm just thinking in my mind. Y muchas de las veces simplemente omito eso o cuando estoy pensando, reflexionando.
But the discipline of writing it pero la disciplina misma de escribir las cosas helps me remember that it's real. me ayuda a recordar que esto es real. So, 2 weeks ago, Por ejemplo, 2 semanas atrás I got really mad at my wife estaba yo muy molesto con mi esposa for the dumbest reason. por una razón muy tonta. She wanted to turn a light off and I wanted it on. Ella quería apagar la luz y yo la quería prendida. So dumb. Algo tan tonto como eso. And then I thought about all the ways that she should love me better. Y yo todo lo que se me venía a la mente eran las diferentes formas en las que ella debería estar mostrándome amor a mí. So dumb. Tan tonto. So I had to go away and write out what Jesus did for my sins. De forma que me tuve que separar y comenzar a escribir todo lo que Jesús hizo por mis pecados. And try to write out what I remember about the nails that pierced his hands. De tratar de recordar todo lo que recuerdo sobre los clavos que atravesaron sus manos. The crown of thorns and the spear. La corona de espinas, la lanza, las espinas mismas. And the water and the blood that came out. El agua y la sangre que salieron de su costado. The wrath of God that he took. La ira de Dios que él tomó en mi lugar. And the Father turning his face away. Y su padre dándole la espalda. That was what I deserved. Eso es lo que yo merecía. I don't deserve to have a wife turn the lights on for me. Yo no merezco que mi esposa prenda la luz por mí. I deserve to have the Father turn his face away. Yo lo que merezco es que el Padre me dé la espalda a mí. But what I've received is so much better than what I deserve. De forma que lo que he recibido es muchísimo mejor de lo que merezco. So how can I be proud? De forma que entonces me tengo que poner a pensar, ¿cómo puedo ser orgulloso en este momento? The only thing I can do that helps me against pride Lo único que puedo... ¿Se me ven? is just the thing that helps me fight against pride. Oh, eso es lo que me ayuda a pelear en contra del orgullo que aún mora en mí. I have to keep going back to the cross again and again and again. Tengo que estar yendo de regreso a la cruz una y otra vez, una y otra vez. Ya, Martín, ya tienes el micrófono. Buenas tardes. Ustedes mencionaban que a lo mejor lo entendí así, que la característica principal de alguien que se dice cristiano es la obediencia. You were mentioning that, or it was mentioned that one of the characteristics that makes someone a Christian is obedience. Is which, sorry? Obedience. Obedience. Oh, yes. ¿Qué otras características deberíamos de tener los que nos decimos cristianos, aparte de la obediencia? Other than obedience, is there any other characteristic a Christian should be having in his life? Yeah, so maybe you can help me understand the question a bit better. So it said the thing that makes someone a Christian is obedience? Yeah, let me clarify because I'm still having... Yeah. So, entonces, la pregunta es que lo que hace a un cristiano es la obediencia. ¿Y si hay otras características o simplemente la obediencia? No, si hay otras características. ¿Si hay otras aparte de la obediencia? La obediencia obviamente al Señor. Okay. So the question is, like, it is clear in his mind that obedience makes someone a Christian, but other than obedience, are there any other aspects we need to display in our lives? So I'm not sure how much is translation and how much is theology. So when you say make someone a Christian, do you mean we become a Christian by our obedience? Is that? Yeah.
Quiere clarificar lo que estás diciendo. Entonces, lo que tú estás creyendo, basado en cómo se está entendiendo tu pregunta, es que lo que hace a alguien un creyente es que obedece. Que obedece a la palabra, al Señor, pero aparte de la obediencia, porque cuando tú obedeces al Señor, lo que yo entendí es de que obviamente empiezas a ser humilde, ¿no? Pero ¿qué otras características de humildad debería de tener el cristiano aparte de la obediencia? Okay. Porque luego a lo mejor podemos actuar y decir, bueno, yo sé que tengo que asistir a lo mejor a la iglesia y acomodar una silla, pero lo estoy haciendo de mala gana. O sea, estoy obedeciendo, pero de mala gana, ¿no? Entonces, ¿qué otras características como cristianos deberíamos de tener, aparte de la obediencia, para que podamos decir que estamos siendo un poco más humildes día a día? Ok. Entonces, nada más para clarificar, no estás queriendo decir que es la obediencia lo que hace a alguien cristiano. Ok, eso no estás queriendo decir. Sí, porque digo, es lo que como que él quiere estar seguro que no tiene que abordar su respuesta desde otra perspectiva. Que lo que estás queriendo decir entonces, la obediencia es un acto de humildad, nos ayuda a ser más humildes, pero ¿qué otras características deberían de incluir ese acto de obediencia? Ok. So yeah, he's not trying to say that it's obedience what makes someone a Christian. However, what he understood from what you taught is that someone, for us to grow in humility, sometimes it's good just to start obeying, yeah. But he wants to know what other aspects or what other things must accomplish that kind of obedience. Yeah. Like, what are other elements that have to come together with that? Yes, oh, that's good. One of the easiest things to point to is the fruits of the Spirit. Una de las cosas fáciles de rápido referir o poder encontrar una respuesta clara es simplemente ir y ver el fruto del Espíritu. So the fruit that grows on the tree, like a orange growing on a tree, doesn't make that an orange tree. Porque por ejemplo, la naranja que crece de un árbol de naranjas no hace a ese árbol una naranja, ¿cierto? But if it's an orange tree, it will grow oranges. Pero sabemos también al mismo tiempo que si es un árbol de naranjas, el fruto va a ser una naranja. So our fruit doesn't make us a Christian, but because we're a Christian, we grow the fruit. De forma que el fruto no es lo que nos hace cristianos, sino porque somos cristianos, sale ese fruto. So what's interesting when you think about the fruits of the Spirit, lo que es interesante cuando pensamos en las categorías del fruto del Espíritu, is how humility interacts with all of the fruits. Es cómo es que la humildad interactúa con los aspectos del fruto del Espíritu que se muestran en el texto. So we thought about how humility and love work together. Así que, por ejemplo, vimos cómo es que la humildad y el amor se complementan o trabajan en conjunto. But if I'm proud, I can't have joy or peace. Pero si yo soy orgulloso, no puedo tener gozo o paz. Because I'm always fighting. Porque todo el tiempo estoy luchando, peleando. I want things to work my way. Quiero que las cosas salgan a mi modo. And when it doesn't happen, y cuando no sucede, then I can't be patient. Yo no puedo ser paciente. I can't be kind to others. No puedo ser bondadoso con otros. When I'm just thinking about how they treat me. Cuando simplemente estoy pensando es cómo es que ellos me trataron a mí. So humility is it's like it's necessary for all of the fruits to grow. De forma que la humildad es necesaria para que todos los demás otros frutos, o el fruto del Espíritu en todas sus capacidades, crezca. And God says He opposes the proud, but gives grace to the humble. Y Dios nos dice que Él se opone al orgulloso y da gracia al humilde. So the more we humble ourselves, de forma que entre más nos humillamos, the more He'll help all of the other fruits to grow. Eso va a ayudar a que todos los otros frutos que queremos ver en nuestra vida cristiana crezcan. Is that helpful? ¿Te ayuda? Okay.